Les voy a exponer la teoría general de los sistemas. Esta exposición está hecha por la aprendiz Mayra Fernanda Paltamoso de la ficha 2062-216 del tecnólogo en gestión empresarial en SENA. El contenido que vamos a encontrar en esta exposición es qué es la teoría general de los sistemas, quién fue el autor de la teoría, las contribuciones de la teoría a la administración, qué es sistema según el autor, las premisas básicas de la teoría de los sistemas, tipos de sistemas y propiedades de los sistemas abiertos. Bueno, ¿qué es la teoría general de los sistemas? Se conoce como teoría de sistemas a un conjunto de aportaciones interdisciplinarias que tienen como objetivo estudiar las características que definen los sistemas, es decir, entidades formadas por componentes interrelacionados e interdependientes. ¿A qué nos lleva eso? A que el autor de la teoría pensó que al unir varios componentes se llega a un todo. Ese todo es un sistema. El autor de la teoría general de los sistemas es el biólogo alemán Karl Ludwig von Bertalanffy, que vivió entre el año 1901 y 1972. Propuso su teoría general de los sistemas en el año 1928. Era una herramienta amplia que podría ser compartida por muchas ciencias distintas. Esta teoría contribuyó a la aparición de un nuevo paradigma científico basado en la interrelación entre los elementos que forman los sistemas. Previamente se consideraba los sistemas en conjunto eran igual a la suma de sus partes y que podían ser estudiados a partir de un análisis individual. El autor Bertalanffy se opuso a esta teoría. Él opina que los sistemas, si bien son un todo y son contribuciones de varios aspectos o varios individuos, no todos aportan por igual y no todos tienen las mismas características o conocimientos para lograr el todo. Quizás en algunos sistemas de los que él propone, alguien tenga que aportar un poco más que los demás y así lograr llegar al todo o al sistema general. La definición de sistema, según el autor, es un conjunto de elementos que interactúan entre ellos. Estos no necesariamente son humanos. Ni siquiera es necesario que sean animales o seres vivos. También son ordenadores, células, entre otros. O sea, él también nos abre la capacidad de que los sistemas pueden estar basados en tecnología, no solamente en los seres humanos. Hay sistemas que existen dentro de otros sistemas. En este caso podemos poner un ejemplo básico, es el universo. Entonces, el sistema más grande que podemos conocer sería la galaxia. Dentro de la galaxia hay muchos universos. Nosotros estamos en el universo que conocemos con 9 planetas, un sol, sus lunas. Y dentro de ese universo están los planetas que son otros sistemas. Y dentro de esos planetas, la Tierra tiene subsistemas que son los continentes. Y tienen otros subsistemas que son los países. Y tienen otros subsistemas que serían sus ciudades. Y así se forma un todo. Los sistemas son abiertos, en su mayoría hay algunos sistemas que pues son cerrados. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. No todos los sistemas sirven para lo mismo y no todos nos van a llevar al mismo fin. Bertalanffy y otros autores posteriores definieron tipos de sistema en función a características estructurales y funcionales. Los sistemas se dividen en función de su de su nivel de complejidad, dependiendo de los distintos niveles de un sistema que interactúan entre ellos, de modo que son independientes unos de otros. Es decir, volviendo al ejemplo del universo, si lo aterrizamos más a la Tierra, muchas veces los países no dependen entre sí unos de otros, pero juntos conforman un sistema que es el planeta Tierra. Hay sistema y suprasistema y subsistemas. Entendemos el sistema como un conjunto de elementos, entonces hablamos de subsistemas, que era lo que yo les decía, sistemas más pequeñitos que forman un todo.
Para referirnos a tales componentes, entonces, aquí dan un ejemplo de una familia. Una familia es un sistema y cada individuo es un subsistema y ese individuo tiene su propio sistema ya como tal establecido y él por dentro tiene otros subsistemas, dependiendo pues sus características. El suprasistema es el medio externo al sistema en el que se encuentra inmerso. Entonces, en este caso sería la sociedad. El planeta Tierra estaría inmerso en el universo en la galaxia. Entonces, la galaxia sería la suprasistema de mi ejemplo anterior. Hay modelos que son reales, ideales. Entonces, los sistemas reales son aquellos que existen físicamente y pueden ser observados, mientras los sistemas ideales son construcciones simbólicas derivadas del pensamiento y del lenguaje. Los sistemas modelos son los que pretenden representar las características reales e irreales en uno solo. Hay sistemas naturales, artificiales y compuestos. Entonces, cuando un sistema depende exclusivamente de la naturaleza, como el cuerpo humano, nos referimos a sistema natural. Los sistemas artificiales son aquellos que surgen como consecuencia de la acción humana. Entonces, en este caso, si hablamos del ser humano, podemos hablar de vehículos, empresas, entre otros. Y los sistemas compuestos son los que combinan elementos naturales y artificiales, en este caso las ciudades o pueblos. Tipos de sistemas. El sistema cerrado es aquel que se encuentra teóricamente aislado de las influencias ambientales. En la práctica se habla de sistemas cerrados cuando están altamente estructurados y la retroalimentación es mínima, puesto que ningún sistema es completamente independiente a su suprasistema. Es decir, que el sistema cerrado también hace parte de un suprasistema, pero pocas veces necesita retroalimentación externa. Ellos básicamente pueden con todo. Los sistemas abiertos, por el contrario, intercambian materia, energía o información con el entorno que los rodea, adaptándose e influyendo en este. Entonces, aquí está el ejemplo. El ejemplo nos dice que esto es el todo. Entonces tenemos resultados, métodos, hay creaciones, hay cooperativas o corporaciones. O sea, cooperativas me refiero a que nosotros podemos cooperar en otros sistemas y también nosotros aportamos de forma individual. Las propiedades de los sistemas abiertos, pues que son más relevantes para las ciencias sociales, porque los grupos humanos forman sistemas abiertos. Por ejemplo, en las familias, vuelvan a hablar, en las organizaciones y en las naciones. Siempre encontramos pues seres humanos, grupos humanos que conforman ese sistema. Nombres de sistemas abiertos, pues tenemos 8. Entonces los voy a nombrar y voy a dar una explicación básica de cada uno de ellos. Entonces, total o sinergia es un sistema que no puede entenderse solo a partir de la suma de los elementos que lo componen. Es decir, que necesita más información. No simplemente el resultado no se da simplemente por que todos den la misma parte para llegar a un todo. Necesita más información, hay algunos que dan más que otros, como ya lo había informado. La causalidad circular o codeterminación recíproca, pues es la acción de los distintos miembros de un sistema que influyen en el resto del conjunto. Eso lo podemos ver, digamos, en las empresas cuando, o en general, pero pongo el ejemplo de la empresa. Cuando hay una persona que tiene cierto pensamiento e influye en el pensamiento de los demás para lograr un todo. Entonces, ese miembro del sistema influye en el resto. La equifinalidad es varios sistemas que pueden alcanzar el mismo estadio final, aunque inicialmente sus condiciones sean diferentes. Es decir, muchos arrancan montando una empresa de creación de balones. Algunos arrancan buscando el sitio, otros arrancan buscando maquinaria, otros arrancan buscando materia prima. La finalidad siempre va a ser la misma, lograron hacer balones, pero empezaron de formas muy distintas. La
Equicausalidad es la que se opone totalmente a la equipenalidad. Los sistemas empiezan siendo iguales y se desarrollan de manera distinta. Igual el objetivo y la finalidad va a ser la misma. Entonces, volviendo al ejemplo de los balones, todos empezaron buscando el lugar donde van a montar la maquinaria y la empresa. Pero dentro del lugar hay una empresa que primero buscó la materia prima, otra empresa buscó primero la maquinaria, otra empresa buscó primero el personal. Igual el resultado fue el mismo, hicieron balones, pero todos empezaron arrancando buscando el lugar. La limitación o proceso estocástico es los sistemas que tienden a desarrollar determinadas secuencias de funcionamiento y de interacción entre los miembros. ¿Qué pasa con el sistema estocástico? Que es fijo, es estable, pero en algunos casos el estocástico, como nos lo dicen aquí, disminuye la probabilidad de que den respuestas diferentes porque ya tienen un precedente. Entonces, al haber un precedente, normalmente las personas se dejan influenciar o se dejan guiar por eso y las respuestas van a ser similares, no permitiendo el avance del proceso. Entonces, es un poco complejo. Tenemos la regla de relación. Las reglas de relación determinan cuáles son las interacciones prioritarias entre los componentes del sistema y cuáles deben ser evitadas. Entonces, cómo marcar las pautas de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y qué definitivamente está totalmente prohibido dentro de ese sistema para que funcione. La ordenación jerárquica, consiste en algunos elementos y funcionamientos, tiene más peso unos que otros, siendo de lógica vertical. Entonces encontramos el jefe, el subjefe, los operarios y demás. Es muy funcional y aunque es un sistema abierto, porque muchas veces algunos operarios van y dan una información al jefe de interés. No me refiero a información relevante en cuanto al proceso. Entonces, jefe, yo pienso que podría ser de esta manera, mire que fluye más, me ha funcionado más y si lo aplicamos podemos convertir y podemos hacer y podemos ganar tiempo y ahorrar dinero y ahorrar materia prima. Entonces el jefe recibe esa retroalimentación, por más que sea de parte de un miembro más bajo de su cadena lógica, logra dar su opinión y su aporte, ya que él está en el día a día. Y la teología es la que se produce a partir de la posición de las fuerzas homeostáticas, es decir, está focalizada al mantenimiento del equilibrio y el estado actual y se centra en el crecimiento y en el cambio. Esos son los 8 tipos de sistemas abiertos que encontramos y con los cuales, pues, como tal, el autor se ha defendido y diferentes autores posteriores han defendido como tal la teoría para que nosotros la podamos aplicar. Aquí van a encontrar la bibliografía y posteriormente ahí van a encontrar el link de este video. Muchas gracias, feliz noche.